capítulo 15, y vamos a dar lectura a algunos versículos, comenzando del versículo 3 al versículo 5, y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció ¿a quién? A Cefas, y después ahí dice a los 12. Entonces vamos a ver si en esos 12 Judas estaba incluido o no estaba incluido. Amén. Para muchos, esta escritura ha sido de tropiezo. De acuerdo a la tradición, Judas no murió antes de la crucifixión. Porque en este versículo que hemos leído nos dice que se le apareció a los 12. Por favor, tengamos eso en mente, los 12. Pero ¿quiénes eran los 12? Eso es lo que tenemos que saber. De acuerdo al pasaje que leímos de 1 Corintios 15, Cristo resucitado apareció ¿a cuántos? A los 12. Ahora, veamos cuál era la composición original de los 12. ¿Quiénes eran? ¿No es cierto? El grupo de los 12. Usted lo puede encontrar en Marcos, lo puede encontrar en Mateo y también lo puede encontrar en Lucas. Y después voy a explicar qué significa un poquito los evangelios hipnóticos, que así se les conoce. Y veamos a Lucas, Lucas capítulo 6, versículo del 13 al 16, y nos dice de esta manera. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió ¿a cuántos? 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien era Pedro, lo conocemos muy bien al impulsivo Pedro, ¿verdad? Muy bien. Su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé. Ese era el primer grupo de los discípulos. Amén. Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, ahí lo distingue porque también está el otro Jacobo, y entonces acá lo distingue. Usted sabe que en la Biblia se repiten mucho los nombres, pero tenemos que saber a quién le pertenece el nombre, si no entramos en confusión, ¿ok? Muy bien, entonces, empecemos de nuevo. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que le llamaban el celote, Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote. Él estaba en el primer grupo de los discípulos. Pero Judas dice ahí que llegó a ser ¿quién? El traidor. Ahora vemos que la composición original del grupo de los 12 incluía a Judas Iscariote, por lo que leímos. Volviendo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, vemos que habla de la resurrección de Jesucristo, que es el pasaje que leímos anteriormente, y las apariciones que siguieron después de la resurrección de Jesucristo. Ahora, la simple pregunta que tenemos que hacer, ¿cuál era la composición del grupo de los 12 en el tiempo de la resurrección? ¿Estaba Matías con los 11 en ese tiempo? El tiempo exacto y el proceso que se siguió con la inclusión de Matías en el grupo de los 11 restantes lo encontramos en Hechos, capítulo 1, del 15 al 26. Y nos dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 números. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Miren la muerte que tuvo, ¿no? Tremenda. Y todas sus entrañas se derramaron.
Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y el apostolado que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte, ustedes saben que antes se echaba mucha suerte, no era adivinación ni nada de eso. Muy bien, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, de este registro que nosotros hemos leído, aprendemos que en algún momento entre la ascensión y el día de Pentecostés, Pedro propuso la sustitución de Judas por alguien más. Los candidatos eran dos. Uno se llamaba José, llamado Barsabás. No lo confundamos con Barrabás, porque se parece muchísimo, pero no es Barrabás. Ustedes recuerdan que el pueblo había pedido que soltaran a Barrabás. Barrabás era homicida y era ladrón. Sin embargo, fíjense en ustedes la sabiduría del pueblo. Prefirieron que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Entonces no es ese Barrabás, sino es Barsabás. Ahora, muy bien. Entonces, uno era Barsabás y el otro era ¿quién? Matías. ¿Cómo se hizo esa elección y quién fue escogido? Se escribe en el pasaje que nosotros hemos leído. Echaron suerte y ¿en dónde cayó? Sobre Matías. Muy bien. Puesto que solo hasta este punto Matías fue numerado con los 11, obviamente significa que antes no lo contaban a Matías, porque era recién aquí, en este punto, donde Matías entra a ser parte después de los 12. Cuando leemos nosotros la expresión los 12 y se haga referencia a los eventos que sucedieron antes de Hechos capítulo 1 versículo 26, lo que se quiere decir que los 12 incluía a Judas. Cuando esa expresión se refería a eventos que sucedieron después, entonces se refiere a la nueva composición de discípulos que incluye a Matías. ¿Está un poquito confuso? Ok. El pasaje de 1 Corintios 15 se refiere que sucedió antes de que Matías fuera contado con los 11. Otras evidencias en cuanto a la presencia de Judas después de la resurrección vienen en los registros de los evangelios, concerniente a dos apariciones de Jesús después de la resurrección. La aparición de la noche del primer día de la semana. Esa aparición se describe en 3 de los 4 evangelios. Para una imagen completa se necesita examinar cada uno de esos registros. Para empezar, vamos a ver a Juan, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 19 nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aunque este versículo no declara específicamente quiénes de los discípulos estaban presentes en esta aparición, el versículo 24 del mismo capítulo nos dice quién no estaba presente. Y de ahí podemos deducir nosotros que no era Judas. Y lo vamos a leer.
Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahí nos dice quién era el que no estaba, cuando se refiere a los 11. Ahora, podemos concluir que en la aparición que sucedió en la noche del primer día de la semana, el primer día de la semana es lo que nosotros llamamos Domingo de Pascua. Ustedes saben que la semana comienza ¿desde cuándo? No comienza desde el lunes, comienza desde el domingo, ¿verdad? ¿Sí? Porque siempre decimos, ¡ay, nos toca ir a trabajar el lunes! El primer día, sí, el primer día de trabajo. El primer día de la semana se cuenta desde el domingo hasta el próximo domingo, que es el primer día de la semana siguiente. Entonces, Tomás ciertamente no estaba ahí. Esa información es de vital importancia para la correcta comprensión del Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Habiendo examinado el testimonio de Juan, vamos a examinar el testimonio de Lucas sobre la aparición. Los 4 evangelios se complementan entre sí. Si usted leyó alguna vez los 4 evangelios, usted se va a dar cuenta que los eventos son los mismos. Pero usted va a encontrar que uno de los escritores fue más detallista quizás que otro. ¿Sí me está entendiendo? Muy bien. Ahora, los 4 evangelios, hermanos, se los conoce como los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir sinópticos? Los evangelios sinópticos quieren decir que son notables por su paralelismo. Son paralelos los evangelios. Y también sus mutuas concordancias. Por eso se los llama sinópticos. Porque vamos a ir de un evangelio al otro y vamos a encontrar paralelismo ahí y también concordancia. Muy bien. Debemos nosotros examinar todos los registros disponibles, asegurándonos que todos ellos se refieren a un mismo evento. Vemos el testimonio de Lucas referente a la aparición después de la resurrección que sucedió la noche del primer día de la semana. Lucas capítulo 24, versículo 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Conocemos muy bien este pasaje. ¿Quiénes fueron las mujeres que fueron ahí para preparar el cuerpo del Señor? Entonces, este versículo nos informa que el primer día de la semana fue cuando fueron a preparar con las especies aromáticas. Luego, en el versículo 13 nos dice: y he aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. 2 de los discípulos estaban camino a Emaús, viajando el mismo día, o sea, el primer día de la semana, la cual Emaús se encontraba a 7 millas de Jerusalén. En algún lugar de ese viaje, el Señor Jesús se unió a esos 2. Si usted conoce un poquito de la escritura, usted recuerda que en el camino de Emaús el Señor se hizo presente con esas dos personas. ¿Amén? Muy bien, veamos el versículo 15 entonces. Dice: sucedió que mientras hablaban esas 2 personas que iban a Emaús y discutían entre sí, me imagino que lo que discutían era lo que habían vivido, la crucifixión del Señor, que el Señor ya no estaba, que había ascendido. Entonces ellos estaban hablando de todas esas cosas cuando Jesús se une a ellos. Dice: discutían entre sí y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Si usted lee hasta el versículo 31 del mismo pasaje, va a notar una descripción maravillosa del compañerismo que ellos tuvieron juntos. Y como al final se le abrieron los ojos y lo conocieron a Jesús. Y después el Señor desapareció de la vista de ellos. Teniendo en mente que Emaús estaba a solo 7 millas de Jerusalén,
regresaron a Jerusalén el mismo día, estas personas que estaban yendo a Emaús. No estaba más que a solo 7 millas de Jerusalén. Regresaron el mismo día, ya de noche, o sea, la noche del primer día de la semana. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche? Veamos lo que sucedió en Lucas capítulo 24, versículo 33 al 36. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Los eventos descritos por Juan y Lucas no solo son similares, sino también que son idénticos. Juan nos dice que Tomás no estaba ahí. Ustedes se acuerdan quién era Tomás, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién era Tomás? ¿Quién era? No, pero ¿quién era Tomás? El incrédulo. Se lo conocemos por Tomás el incrédulo, ¿no? Y yo creo que todos tenemos un poquitito de Tomás dentro de nosotros, ¿o no? Somos un poquito de Tomás, somos un poquito de Pedro, también impulsivos, ¿no es cierto? Sí, un poquito de cada uno de ellos. Y muchas veces también somos Juan, que recostamos nuestra cabeza, ¿no es cierto?, en el Señor. Muy bien. Entonces, nos dice que Tomás no estaba ahí, sin decirnos quiénes estaban. Pero Lucas agrega para nuestro conocimiento que en esta aparición estaban presentes los 11. Uno puede entrar en confusión y pensar que la razón por la que el texto habla de 11 era porque Judas ya estaba muerto. Sin embargo, el registro de Juan muestra muy claramente que el discípulo que estaba ausente era Tomás. Judas estaba presente en esa aparición y vio a Jesús resucitado. Primera Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 5, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 11. De acuerdo a este pasaje, Judas estaba vivo después de la resurrección. El testimonio de Marcos sobre la aparición de Jesús después de la resurrección que ocurrió la primera noche del día de la semana confirma los análisis combinados de Juan y de Lucas. Marcos capítulo 16, versículo del 9 al 13, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, pero después apareció en forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Esos 2 discípulos eran los que iban camino a Emaús. La frase en otra forma, porque ahí dice que el Señor se le apareció en otra forma, demuestra la variedad en la cual el Señor se presentaba después de la resurrección. Amén. Y el cuerpo resucitado también de Jesucristo. Ahora, Marcos, capítulo 16, versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Este registro de nuevo se refiere a la aparición del primer día de la semana y nos habla otra vez de los 11, sabiendo que el que estaba ausente era ¿quién?
¿Quién era? ¿Quién era? Tomás, no. Era Tomás el que estaba ausente. Quedó claro que Judas sí estaba ahí. La aparición a los 11 también se describe en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Otra vez lo vuelve a aclarar, que era Tomás el que no estaba con ellos, con el grupo de los 12. Ahora, de acuerdo a los registros de los evangelios, sabemos que salvo Tomás, todos los 11 estaban ahí presentes. Juan capítulo 20, versículos 25 y 26. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Quiénes eran los discípulos que estaban presentes en esa aparición? Eran los 11 más Tomás, o sea, ahí estaban los 12. El pasaje del cual se malentiende de que Judas murió antes de la crucifixión se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo del 1 al 11. Dice, venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y ¿qué hizo? Se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, qué hipócrita, porque es precio de sangre, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. En el versículo 1 y 2 nos dice que Jesús fue entregado a un gobernador. Luego en el versículo 3 hace una interrupción para decirnos lo que le sucedió a Judas. Esta interrupción continúa hasta el versículo 5. Así que aprendemos que Judas, cuando vio que Jesús era condenado, se arrepintió y regresó las 30 piezas de plata. ¿De qué se arrepintió? Porque creo que esta palabra es la que se malentiende. Cuando decimos que Judas se arrepintió, ¿usted cree que realmente tenía un verdadero arrepentimiento? ¿Sí o no? Yo no creo que tenía un verdadero arrepentimiento. Porque si hubiese tenido un verdadero arrepentimiento, sería salvo y no se hubiese ahorcado. Él de lo único que se arrepintió es de haber entregado al maestro, pero no se arrepintió él directamente en su interior como Pedro. Pedro negó al maestro, ustedes se acuerdan bien, lo negó 3 veces. No una vez, 3 veces.
Pero dicen que cuando el Señor lo miró, la mirada del Señor era una mirada de dulzura, no era una mirada de condenación. Nunca lo condenó a Pedro. Pero Pedro, al ver esa mirada de dulzura y lo que le estaba aconteciendo al Señor Jesús, Pedro sí se arrepintió. ¿De qué? Del pecado que había cometido. Y entonces, ¿qué sucedió con Pedro? ¿Qué sucedió? ¿El Señor lo condenó porque dijo que no lo conocía? No, al contrario, el Señor lo restauró. Y después que el Señor lo restauró, lo usó, porque Él le predicó a 5.000 personas, le predicó a 3.000 personas. Quiere decir que hubo un verdadero arrepentimiento, porque Él dice que lloró amargamente, cosa que no sucedió con Judas. ¿Judas qué hizo? Entrega las monedas, se las da al gobernador después de haberlo vendido, porque esa era la palabra, que lo había vendido, por 30 miserables monedas de plata, las tira, se va y se ahorca. ¿Y qué hacen los sacerdotes todavía? Con esa moneda, que era precio de sangre, van y compran un terreno para enterrar a los extranjeros. Fíjense en ustedes qué lindo equipo. Porque si Judas se hubiese arrepentido, hubiese recibido el perdón. De la misma manera. Porque Jesús puede perdonar cualquier pecado. Yo escucho muchas veces a las personas decir, no, yo no puedo ir a la iglesia porque soy muy pecador. Pero si tú esperas a dejar de ser pecador para venir a la iglesia y ser restaurado, nunca vas a ser restaurado. Ay, no, es que yo no puedo dejar el cigarrillo. No te preocupes, ven con olor a humo. No nos vamos a espantar. Lo importante es que estés aquí, que escuches la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a empezar a obrar en tu vida. Y va a ser el Espíritu Santo que te va a ayudar a poder dejar el cigarrillo, a poder dejar las drogas, a poder dejar el alcohol, a poder dejar la prostitución, lo que sea. Pero si estamos esperando por nuestros propios medios de limpiarnos, nunca lo vamos a lograr. Porque somos pecadores. La estamos regando todo el tiempo. Y gracias que podemos acudir al trono de la gracia y que nuestro Padre Celestial a nosotros no nos condena ni nos acusa. Todo lo contrario, está dispuesto para perdonarnos, para limpiarnos, para restaurarnos y también para usarnos. Y Judas podía haber sido todavía del grupo de los 12. Y podía haber sido usado grandemente por el Señor. Pero Él no quiso, no fue Dios el que no quiso, no fue el Señor el que no quiso. Él tomó su propia decisión con su propio albedrío de preferir ir y ahorcarse. ¡Qué tristeza! En esta semana hemos escuchado muchísimo lo que sucedió ahí en Las Vegas. Muchísimo. ¿Cuántas personas tuvieron que pagar un precio? Y un precio bien alto. Personas que habían ido quizás para pasar un buen tiempo, para divertirse, y nunca volvieron a sus hogares. Hijos que quedaron sin padres por un desquiciado mental, que todavía ni se sabe bien por qué lo hizo. ¿Pero qué hizo? Antes de ser juzgado, antes de ser prendido por la ley, prefirió matarse. La pregunta es, ¿está en el cielo? ¿Va camino al cielo? ¿Tenía la oportunidad aquí en la tierra de ser salvo o no? Claro, nosotros cometemos errores y por supuesto, él tenía que pagar la condena. Él tenía que pagar en una consecuencia por lo que había hecho. Pero él podía estar detrás de una cárcel, pero ser libre en el espíritu. Y ahora no está detrás de una cárcel, pero tampoco es libre en el espíritu. Es una tristeza. Debido a que el sumo sacerdote y los ancianos no le aceptaron, él aventó las monedas de plata. Y estoy hablando de Judas. Las tiró y él pensó que con eso ya lo había arreglado todo. Y se fue. Finalmente, ¿qué sucedió?
La Biblia no nos dice cuándo sucedió. No lo encontramos en la Biblia, cuándo, en qué momento, el día. Pero sí nos dice lo que sucedió. Dice que él se ahorcó, sus entrañas, cayó de cabeza, sus entrañas se reventaron. Habrá sido un espectáculo eso, un espectáculo horrible. Porque de solo ver ahora a esta persona, en esta semana, tantas veces que la pasaron en el noticiero, con el tiro que se pegó y verlo tirado ahí con la sangre, es un poco escalofriante, ¿no es cierto?, de ver un ser humano tirado de esa manera. Ahora imagínese Judas con sus entrañas todas reventadas. ¿Qué espectáculo sería eso? Los sumos sacerdotes tomaron esas 30 piezas de plata y después de haber consultado juntos. ¡Qué sabiduría la de esos hombres! Increíble. Con ellas compraron un terreno. Judas regresó el dinero, dice que se colgó. Los sacerdotes tomaron el dinero, encontraron a alguien que vendía un terreno, llegaron a un acuerdo e hicieron un contrato. En su remordimiento, Judas se dirigió a la gente equivocada. Ahí está. No tenía arrepentimiento, lo que tenía era remordimiento, que son dos cosas totalmente diferentes. Judas miró al líder judío que tenía una sola meta, la muerte de Jesús. Y a veces, cuidado, porque sentimos remordimiento y no arrepentimiento. Porque si sentimos el verdadero arrepentimiento, vamos al trono de la gracia y el Señor ahí va a enjugar todas nuestras lágrimas y nos va a perdonar. Pero a veces porque nos sentimos con remordimiento, al igual que Judas, buscamos personas equivocadas, que no nos ayudan para nada, no nos dan la salvación, ni tampoco nos dan una palabra de esperanza. Al contrario, todavía nos hunden más. La conciencia culpable de Judas era un problema solo de él, no era de los líderes judíos. Hermanos, cuando yo cometo algo, la culpa no es de ustedes. La culpa no es de mi esposo, es la decisión que yo tomé. La culpa no es de mis hijos, es la decisión que yo tomé. Pero tenemos la tendencia a decir, si no fuera por fulano de tal, yo no lo hubiese hecho. Si no me hubiera contestado de esa manera, yo tampoco lo hubiera contestado atrás. O lo hubiera contestado de malos modos. No, la responsable soy yo. Cualquier pecado que yo cometa, la única responsable soy yo. Porque la Escritura a mí me enseña a hacer el bien y a hacer el mal. Y aunque no se conozcamos la Escritura, hermanos, todos tenemos conciencia. Quizás no tenemos el Espíritu Santo, pero la conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Ellos habían logrado su objetivo malvado. Jesús estaba condenado por el Sanedrín. Y su destino estaba en manos del gobernador romano. En sus propias palabras, Judas declaró: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero no hizo nada al respecto. Simplemente fueron puras palabras. Si una persona simplemente se arrepiente del pecado al tratar de escapar de su problema, no sabe nada de arrepentimiento. Arrepentimiento es otra cosa. Es sentir dentro de mi ser que lo que hice está mal y no volverlo a hacer. Porque muchas personas dicen que se arrepienten, pero vuelven a cometer los mismos errores. Over y over y over y over. Y a veces porque nosotros creemos que tenemos nuestro Padre Celestial, que es un Padre amoroso y un Padre que perdona, de todas maneras, ya lo hice una vez, me perdonó, si lo hago la segunda también me va a perdonar, pero cuidado. Cuidado porque tenemos un Dios que, si bien es cierto, es amor, también es justo. Y un día se va a cansar de hacer siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. El traidor en el círculo interno del reino de Cristo se convirtió en su propio verdugo. ¿Ustedes se acuerdan de la horca de Amán? La que construyó. ¿Para quién había construido esa horca? Para Mardoqueo.
trataba por todos los medios de llegar al rey y que Mardoqueo lo ahorcaran, porque era judío. No querían los judíos. Pero Dios en su plan amoroso prepara a una mujer. Por eso cuidado con los hombres que dicen que la mujer no tiene ministerio o que la mujer no tiene un lugar en el reino de Dios. Solamente la salvación y un zipper en la boca. ¿Me está entendiendo? Que la mujer no hable. Ahora yo creo que si Dios hizo hablar a una mula, ¿usted cree que no puede hacer hablar a una mujer? ¿Usted cree que no puede hablar las piedras en un momento necesario? O sea, cuando Dios está mirando a una persona, ¿qué está mirando? Si tiene cabello largo, si usa pantalones, ¿eso es lo que está mirando? Está mirando el interior. Y en el interior no hay ni hombre ni mujer para Dios. Hay un ser humano que es usable para su gloria y eso es lo que a él le interesa. O que es usable para llevar bendición a otros. Y eso es lo que a él le interesa. Por eso muchas veces cuando nos encontramos con iglesias legalistas, qué tristeza, porque en vez de dejar entrar, más bien echan a la gente de la iglesia. Y siempre es atacar a la mujer. ¿Usted se dio cuenta? Siempre. Nunca dice que los hombres llevan aritos. Eso no lo dicen. O los hombres se dejan el cabello largo. Ah, pero que las mujeres se pintan las uñas, que las mujeres se maquillan, que las mujeres se cortan el cabello, que la mujer no se puede poner pantalones. Yo ya les dije a ustedes, pero los vuelvo a decir por amor a los nuevos. Nos invitaron a nosotros a predicar en una iglesia y cuando yo llegué me espanté. Y le voy a decir por qué me espanté. Porque el nombre de la iglesia decía Primera Iglesia Mexicana. Disculpen los mexicanos, yo no tengo nada en contra de ustedes, ¿eh? Pero si a mí me dicen Primera Iglesia Mexicana, entonces yo no puedo entrar porque yo no soy mexicana. Es lo primero que viene a mi mente, ¿o no? Hubieran puesto Primera Iglesia del Evangelio, qué sé yo, hay tantos nombres para poner. Pero no. Me invitan a predicar a una iglesia. Llegamos con mi esposo y cuando llegamos yo miro a todos y dije, ay Señor, yo acá sí que no encajo, pero para nada. ¿Qué voy a hacer yo acá? Y usted me está entendiendo a lo que me refiero, ¿no? Cabello largo por aquí, vestidos por allá, cerrados por aquí. Y que el Señor me perdone y no estoy criticando. Pero las personas que se visten así, que muestran tanta santidad, de santidad, no tienen nada. Nada. Porque la santidad no se ve en lo que se pone de afuera, la santidad se ve de adentro. Y la santidad se ve en la boca. Porque esas mujeres, muchas de ellas están llenas de orgullo, de odio. ¿Y de qué les sirve ponerse un vestido largo? Conocimos un pastor que le hacía comprar a las mujeres de la congregación un size más grande de medida, de ropa, para que la mujer no se pusiera en ropa ajustada. Pero si usted es una mujer piadosa, usted sabe cómo vestirse. Se viste a la moda, pero no necesita vestirse ajustada tampoco. O sea, ¿el pastor tiene que venir a decirle cómo usted se tiene que vestir? No creo. Volviendo a la iglesia ahí donde nos invitaron, yo dije, yo aquí no encajo. Así lo dije, bien, como ustedes me lo están escuchando. Y empezó la alabanza y empezaron a cantar y todo estaba bien. Y de repente el que dirigía la alabanza dice, vamos a cantar un canto profético. Escuche, porque utilizamos nosotros la palabra de Dios para castigar a la gente o para darle un mensaje a la gente que no es de Dios. Un mensaje profético. Yo estaba con mi esposo, me doy vuelta y le digo a mi esposo, qué bueno, vamos a escuchar una profecía. Y empezó, miren lo que decía el canto, las palabras del canto. Tú que te vistes y que te adornas y que te peinas y que te maquillas, ¿eso es un canto profético?
Ahora, ¿para quién era ese canto? Si la única con esas características era yo. Hay que ser más que tonto para no darse cuenta. Lo miro a mi esposo y le digo a mi esposo, tengo unas ganas de irme. Porque la verdad, ¿cuál es el sentido de estar acá? Porque si ya no aceptan, menos van a aceptar la palabra. Pero después me puse a hablar con el Señor y le dije, Señor, tú me dijiste que yo tenía que venir. Y yo tengo que quedar bien contigo, no tengo que quedar bien con el hombre. O sea, a mí no me interesan lo que piensen los demás, a mí me interesa lo que tú piensas. Y si yo vine acá porque tú me trajiste, entonces, Señor, perdóname por lo que yo estoy pensando, que me quiero ir, pero voy a cumplir mi cometido. Entonces, cuando llegó mi hora, pasé. Terminé de predicar y el pastor me pidió que volviera toda la semana. ¿Qué creen ustedes que yo le dije? Muchísimas gracias, pero no. No. Es triste. Me invitan a una... Porque usted cuando invita a otras personas, hermanos de otros lados, usted tiene que dejar que la persona sea como sea, para eso la invita, ¿no? ¿O no? Okay. Me invitaron para un retiro. Y todavía no me habían visto, ¿eh? Y entonces por teléfono me dice la líder, hermana, mire, nosotros no usamos maquillaje, nosotros no nos pintamos las uñas, nosotros no usamos pantalones. Ay, cuando yo escuché eso, yo no me callo, la verdad no me callo. Le dije, mira hermana, ¿por qué no se invitan entre ustedes que invitan a otros de afuera y todavía le quieren enseñar cómo vestirse? No inviten a los demás de afuera, invítense entre ustedes que se conocen, ¿verdad? Y evitan problemas. Porque mujeres que han ido a predicar y le han comprado faldas porque fueron en pantalones y la congregación sale a comprarle una falda. Es ridículo, hermano, estamos en el siglo XXI. Es ridículo lo que se está escuchando, lo que se está viendo. Entonces las personas llegan a la iglesia, una persona que acostumbraba en el mundo a arreglarse, ahora llega a la iglesia y la vuelven un monstruo. Imagínese si el esposo no va a la iglesia y la ve como cambió. ¿Usted se cree que va a tener ganas con todas las mujeres arregladas que hay afuera? Pero no seamos ridículos. Al contrario, si nosotros somos embajadoras del Señor, ¿cómo se arregla un embajador? ¿Cómo se arregla? Se arregla con lo mejor porque está representando un país. Y nosotros estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces mejor que otras personas tenemos que arreglarnos. Si nos hacemos tintura, no nos dejemos crecer las canas hasta aquí. Cubrámonos las canas, si no, no nos hagamos tintura. Si nos pintamos las uñas, tengamos siempre las uñas pintadas, no las tengamos despintadas, porque eso es de una persona desprolija. O sea, para el Señor, lo mejor. Pero inventan que si me pinto las uñas de rojo no puedo imponer manos porque el Señor no puede sanar donde ve el rojo. Pero ¿de dónde sacamos esas cosas? ¿De dónde las sacamos? Judas arrojó el dinero hacia abajo en el templo y no hay nada que indique un ejercicio de piedad. Porque me imagino que hasta las habrá arrojado apurado y con desprecio. Solo deseó repudiar su mala acción. Luego se fue y se ahorcó. Judas tenía remordimiento, pero no tenía arrepentimiento. Pedro había pecado gravemente también, porque el Señor se lo había advertido. Porque Pedro, el impulsivo, le dice, no, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, yo voy a ir contigo a todos lados. Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? Y él mismo lo creía, y sucedió.
pero fue trasladado a un arrepentimiento genuino, porque la Biblia dice que él lloró amargamente, que llevó a la enmienda de la vida más que el pecado adicional del suicidio. Todo lo que Judas adquirió de su dinero traidor fue un terreno en el cementerio. Los sacerdotes compraron el campo a nombre de Judas con el dinero que todavía era de él. Los sacerdotes se negaron a poner el dinero del precio de la sangre de nuevo en el tesoro del templo. El dinero en el tesoro era santo y esto ciertamente no lo era. El dinero era para comprar la muerte de un hombre santo. Jesús fue valorado por los líderes religiosos de Israel en 30 ciclos, 30 tristes monedas de plata. Y ese dinero fue utilizado para comprar el campo del alfarero. El arrepentimiento de Judas fue completamente diferente al arrepentimiento de Pedro. El de Pedro era un verdadero arrepentimiento. Pedro lloró vergonzosas lágrimas amargas. Judas no lloró. Él sabía que había hecho mal y se arrepintió de su error. Pero el remordimiento no lo condujo al arrepentimiento. El arrepentimiento lo habría convertido a Jesús. Judas confesó que era un pecador. Muchos han hecho su confesión de pecados sin hacer el mínimo cambio en su vida. Ayer nos encontramos con un matrimonio cuando teníamos la iglesia ahí en North Park, muchos de ustedes saben, cerca de donde vivimos nosotros. Eran unos miembros que asistían con nosotros y ayer los encontramos después de un tiempo y nos sentamos a conversar un ratito y estar con ellos y en fin. Y hablamos de muchas cosas, pero una de las cosas que hemos visto nosotros a lo largo del tiempo que tenemos en el Señor es que muchas personas dicen ser cristianos, pero que no hay cambio en sus vidas. Entonces ellos nos estaban contando a nosotros que cualquier cosita que sucede en la familia, la familia enseguida acusa y dice, ¿cómo? ¿No es que ustedes son cristianos? Ahora, el hecho de ser cristianos, hermanos, ¿es hacer todas las cosas gratis para que la familia se sienta bien? ¿Qué quieren decir con eso, no eres cristiano? Porque perfección en nosotros nunca van a encontrar. Nunca. Porque el Señor todavía está trabajando en mi vida. ¿Sabe cuándo termina? Cuando me llame a su presencia. Pero mientras tanto, sigue trabajando en mi vida, en mis asperezas, en mis necesidades. O sea, si usted está esperando perfección en mí, se va a desilusionar porque no la va a encontrar. No la va a encontrar. Ahora, muchos dicen ser cristianos, pero la vida que viven no es la de un cristiano. No hay cambio. Hacen la misma vida de siempre, lo que hacían antes, pero dicen ser cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano, la misma palabra lo dice. Un cristiano es un seguidor de Cristo. ¿Y qué es seguir a Cristo? Seguir a Cristo es imitar las cosas que Él hizo, obedecer lo que dice su palabra, porque nosotros ahora no podemos seguirlo al Señor Jesús, porque no le vemos. Está dentro de nosotros, nos redarguye, nos enseña y nos ministra. Y nos dice cuando la regamos y también nos felicita cuando lo hacemos bien. ¿O usted no se da cuenta? Sí. Eso es seguir a Jesús. Eso es ser un cristiano.
Yo quizás hoy caiga, como el canto que decimos, vamos escalando peldaños, vamos llevando una cruz. Y puede ser que baje un escalón en el día de hoy, pero tengo que levantarme y seguir adelante. Entonces, cuando otros ven que yo caigo, pero me levanto y sigo adelante, entonces dicen, bueno, un cristiano lucha. Es lo mismo con nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser honestos con nuestros hijos y decir, ¿sabes qué? Yo también estoy siendo perfeccionado, yo no soy perfecto. Dios está trabajando en mí, yo cometo errores. Y entonces cuando nuestros hijos ven la sinceridad en nosotros, se van a dar cuenta que realmente nosotros queremos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, la regué. Pero muchas veces nos sentimos padres, más de lo que realmente somos. Y no somos capaces de pedirles perdón por algún error que hemos cometido. Y entonces nuestros hijos ven hipocresía de parte de nosotros. Ven que aquí en la iglesia saludamos a todo el mundo, le decimos Dios te bendiga a todo el mundo, abrazamos a todo el mundo, pero en la casa. Ustedes tienen un dicho muy bonito y me encantan los dichos de ustedes. Luz de la calle y ¿qué? ¿Cómo? ¿Luz de qué? Oh, ok. Luz de la calle y oscuridad de la casa. Y con eso creo que no hay que agregar más nada, ¿no? Verdadero arrepentimiento implica un completo giro de 180 grados. Yo iba por este camino, pero me arrepiento, ¿no? Y me voy por el otro. ¿No es así el arrepentimiento? ¿Sí? ¿Saben qué me pasó a mí? Y no estoy hablando del arrepentimiento espiritual. Yo estaba conduciendo cuando trabajaba con mi esposo en el negocio, que yo era su secretaria. Me tocaba muchas veces llevar partes que se hacían a otras compañías, a otros lugares. Entonces yo manejaba el truck del negocio cuando hacía esos deliveries. Y voy un día, iba pensando en todo lo que tenía que hacer. Y cuando llego a la calle, la luz estaba en verde, pero ya yendo a cruzar en el medio de la calle, me arrepentí de seguir derecho y doblé. Y me fui para el otro lado. O sea que yo iba para acá y de repente yo así me fui para el otro lado. Yo escuchaba una voz detrás mío. Digo, ¿quién estará hablando? Porque la radio no la tengo encendida. ¿Quién será que me estará hablando? Yo ensimismada mis pensamientos. Pero seguí escuchando esa voz cuando de repente se me ocurre mirar por el espejo retrovisor la policía que estaba atrás mío. Y me decía, pull over, 3 millas, pull over. Y yo seguía tranquila. De repente me hago a un costado, baja el policía. Yo enseguida saco los documentos, todo. Y me dice, ¿sabes por qué te paré? Y yo sincera, le dije la verdad que no. Me dice, si hiciste un U-turn donde no debías de haberlo hecho, porque podías haber ocasionado un accidente. Le dije, I'm so sorry, le dije, pero la verdad no me di cuenta. ¿Y por qué lo hiciste? Es que I changed my mind. Todavía eso le dije. Entonces me dice, ¿y no tienes el cinturón puesto? Se me olvidó decirte. Este no es mi automóvil. Es el automóvil del negocio que nosotros tenemos. Y yo tengo mi propio automóvil que cuando me siento el cinturón se me pone solo y entonces acá, la verdad, como no estoy acostumbrada, no me lo puse. Fíjense en ustedes todas las justificaciones que yo le di al policía. Si estaba para hacerme pero un ticket de no sé cuánto. El policía vio la sinceridad y me dijo esto. Muy bien, por esta vez te dejo ir, pero no lo vuelvas a hacer. Tenía 2 infracciones, no tener el cinturón y haber dado un U-turn donde no se podía haber hecho. Y entonces yo le dije, God bless you. Fue lo que más me salió. Dios te bendiga.
Pero eso es el arrepentimiento. Vas de un lado, no haga lo que yo hice, porque eso está mal. Pero el arrepentimiento en el espíritu es yo voy caminando de este lado y ahora ya no quiero caminar más, porque esto ya aún no me atrae, no me conviene, quiero mejorar mi vida, hago un giro y me voy para el otro lado. Ese es el arrepentimiento. Ya no querés volver a hacer lo que estaba haciendo anteriormente y ahora empezar con una vida nueva. O sea, un giro de 180 grados. Y ese es el único camino seguro para la salvación. Eso de estar con un pie acá y un pie en el otro lado, no funciona. Aún la Biblia dice, por cuanto eres... Exactamente. No somos ni una cosa ni somos la otra. Estamos en el medio. ¿Y qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Entonces tomemos una decisión. ¿Nos gusta el mundo? Inclinémonos por el mundo. Nadie lo va a prohibir, pero si queremos seguir al Señor, entonces las cosas son diferentes. El cambio es de 180 grados. ¿Cuesta seguir al Señor? Sí cuesta. ¿Es fácil? No es fácil, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. Y déjeme decirle algo, que la palabra de Dios se adapta para cualquier cultura. Y aunque la palabra de Dios hoy parece que ya está obsoleta por las cosas que dice, este mundo y la sociedad en la cual nosotros vivimos, totalmente contraria a la palabra de Dios. Entonces parece un libro viejo, un libro antiguo, pero sigue siendo un libro transformador, un libro que cambia vidas, un libro que me enseña a mí a vivir. Eso es lo que quiero yo ser cristiano, que yo ahora voy a vivir de una manera totalmente diferente a lo que mi cultura me dicta, a lo que me enseñaron en mi casa. ¿Por qué? Porque ahora tengo la cultura de la ciudadanía del cielo y tengo una familia que se llama Jesucristo y que me enseña a mí a vivir de una manera recta, de una manera disciplinada y de una manera diferente. Pero yo tengo que aplicar la palabra de Dios. ¿O no? ¿Ok? Ustedes todos dijeron amén. El domingo los quiero a todos a las 9 de la mañana aquí. Ustedes dijeron amén. Ustedes dijeron que son disciplinados. Ustedes lo dijeron, yo no lo dije. Entonces vamos a ver la disciplina de cada uno y cuánto cada uno ama al Señor. Porque si yo amo al Señor, no me va a costar a mí hacer así con las sábanas y venir. ¿O no? ¿Sí? No excusas. No le echemos la excusa a otro. Yo me levanto y me vengo. No hay pecado imperdonable. Y eso es lo que tenemos que grabarnos nosotros. Excepto el de rechazar el perdón. Si rechazamos el perdón, entonces, que cubre todos nuestros pecados por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. No importa cuál sea el pecado, si vamos delante de la presencia de Dios, el Señor nos perdona. Si Judas, en vez de sentir remordimiento, se hubiese arrepentido, él también gozaría ahora de parte de los hijos de Dios. Y lamentablemente no fue así. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque ella es viva y